un gozo poder haber conocido al Señor, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a seguir y a continuar con nuestra exposición bíblica, Efesios, capítulo 2, del 1 al 10. Hoy abarcaremos toda esta lectura y toda la exposición de estos textos, porque pensamos que son demasiado importantes para ser comprendidos por todos los que estamos aquí, porque no hay mayor radiografía que muestre la realidad de la condición espiritual de los hombres que Efesios capítulo 2. Pienso que este texto muestra realmente la condición de todos y cada uno de los seres humanos de manera que podemos ver la realidad de lo que es el ser humano ante los ojos de Dios. Por eso le hemos titulado a esta prédica de la muerte a la vida, porque realmente lo que ha ocurrido en el creyente es de la muerte a la vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha dado vida juntamente con su Hijo. Y esto es una obra soberana, es una obra soberana de parte de Dios que ha mostrado misericordia sobre aquellos que no merecían nada. Sí merecían la condenación eterna. Y el propósito de este texto es mostrar nuestra condición sin Cristo, la intervención soberana de Dios en nuestra salvación y nuestra nueva posición a causa de la obra de Cristo. Y en esta mañana vamos a leer, después oraremos para presentar nuestros corazones delante del Señor. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre celestial, Padre amado, estamos ante tu palabra y lo estamos haciendo delante de ti. Así que queremos, Señor, que en esta mañana pedirte que nuestros ojos sean alumbrados por la obra de tu Espíritu y podamos ver en este texto con claridad, para que lo que este texto quiere darnos a entender pueda ser bien entendido. Y pedimos, Señor, que la exposición de las palabras alumbre el entendimiento de todos los que estamos aquí. Y si hoy tienes que resucitar a alguien de entre los muertos, sea tu misma palabra dando vida, y que aquellos que ya hemos sido despertados de entre los muertos, hoy podamos agradecerte por lo que ya has hecho en nosotros. Padre, hoy presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, y pedimos, Señor, que tú nos asistas con tu gracia, porque necesitamos tu gracia constantemente en nosotros. Lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día vivimos en una sociedad, hermanos, que enfatiza la autosuficiencia. Somos suficientes por nosotros mismos.
Se nos dice que somos dueños de nuestro destino, que necesitamos sacar la mejor versión de nosotros. El tú puedes, piensa en positivo, céntrate en ti mismo, vales mucho, descubre tu verdadero yo. Yo pienso que a la luz de estos textos, si descubriésemos a nuestro verdadero yo, realmente nos asustaríamos. Porque el hombre va en busca de maquillar su vida con el maquillaje de la autoestima. Parece que en la vida del hombre solamente hace falta algunos arreglos. Muchos se ponen a hacer reformas personales, autoanálisis, pagan a entrenadores personales para sacar la mejor versión de ellos. Pero realmente este mundo, el hombre que vive en este mundo no se da cuenta de la verdadera realidad que tienen en su propia vida. La Biblia habla de otra realidad. Tiene otro diagnóstico muy, pero muy diferente a la condición humana, a lo que los hombres quieren reflejar en sí mismos. No estamos simplemente heridos, no estamos confundidos. Pablo nos dice en estos textos que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces el hombre no necesita algún arreglo que hacer en su propia vida para sacar su mejor versión, porque la condición en la cual está es muerto. Están muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa es nuestra condición sin Cristo. Nuestra condición sin Cristo no es la de un nadador que está luchando por sobrevivir en medio del mar de este mundo. Esa no es nuestra condición. Realmente la Biblia describe que nuestra condición es como un cadáver. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no estamos luchando por sobrevivir en el mar turbulento, no, estamos muertos y hundidos en el mismo mar. No podemos pedir ayuda por nosotros mismos. No podemos nadar hacia Dios por nuestras propias fuerzas. Ni siquiera podemos, pero es que tampoco lo deseamos. Y el Evangelio no es que Dios nos lanza un salvavidas y el que quiera cogerlo, que lo coja y se podrá salvar. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Dios mismo sumergiéndose en el fondo del mar, donde están las personas muertas espiritualmente, se sumerge y los saca del fondo y nos da vida y nos hace completamente nuevos. Eso es lo que Dios hace en la vida de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Este es el poder de la gracia de Dios que muestra el Evangelio. No es que Dios nos ayude, sino que es Dios que nos resucita. Porque el Evangelio no quiere maquillar al hombre. El Evangelio no quiere hacer un arreglo aquí, otro arreglo allá, como si de un buen mecánico se tratase. El Evangelio es Dios mismo, bajando a la sepultura de nuestra vida, resucitándonos con el poder de Dios para levantarnos de la condición que estamos. Y no es una ayuda, es Dios resucitándonos para darnos vida. Y esta es la condición del hombre. Miren el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese texto está dando claridad a los creyentes para que vean lo que ha ocurrido en su vida. En su anterior vida ellos estaban muertos en delitos y pecados, pero ahora Dios es el agente que trae vida a ese hombre muerto en sus delitos y pecados, una muerte espiritual. Miren la parte B del texto. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados y muestra con toda claridad el estado de cada persona. No nos dice que estábamos enfermos, no nos dice que estábamos débiles, no nos dice que necesitábamos ayuda, sino que nos dice que estamos muertos en delitos y en pecados. Y en esta metáfora el apóstol ilustra de manera significativa cómo está el hombre sin Dios. Así es el hombre sin Dios. Un muerto espiritualmente, que no puede responder, ni quiere buscar, ni siquiera lo intenta, poder buscar al verdadero Dios que las Escrituras nos revelan. Es el diagnóstico bíblico de la condición humana, todos nosotros. No importa la cara de gente inofensiva que podamos tener en nuestro propio rostro. Todos los que estamos aquí, todos los que están fuera, todos los que vinieron antes que nosotros, todos los que vendrán después de nosotros, todos muertos en sus delitos y sus pecados. Y esta condición muestra la incapacidad que el hombre tiene para responder, porque no puede responder porque está muerto. Dice la Biblia en estos textos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos tiene que ver contra la ley y pecado tiene que ver con hamartía, bajo pecado. Y algo que he cogido de Matthew Henry dice, estábamos muertos cometiendo delitos en un estado pecaminoso. Y esa es nuestra condición. Por tanto, nuestra vida no necesita un maquillaje, no necesita cambiar de vestimentas, no necesita autoestima. Nuestra vida no necesita ser arreglado de algunas cositas y punto para estar bien delante de Dios. Necesitamos que el texto, capítulo 2, versículo 1, Él nos dé vida. Él nos dé vida. Por tanto, el hombre, somos miserables, somos culpables a causa de nuestros delitos y nuestros pecados. Miren, esta carta hace una radiografía completa de lo que es el ser humano sin Cristo. Miren el capítulo 4, versículos 17 y 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, dice, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo está apuntando claramente cuál es la imagen del ser humano después de haber que el pecado domine todas sus acciones, toda su vida. Un muerto espiritualmente. Son ajenos a la vida de Dios. Separados de la vida espiritual dada por Dios, esta es nuestra condición espiritual. Y aunque la persona está espiritualmente muerta, podemos ver que somos capaces de hacer cosas increíbles. Porque el ser humano aún, aunque deteriorada por el pecado, es portador de la imagen de Dios. Podemos hacer obras de arte, podemos practicar deportes excepcionalmente bien, podemos ganar dinero, podemos hacer trabajo humanitario, podemos hacer muchísimas cosas que a los ojos de los hombres parecen ser elevadas al nivel espiritual más alto. Pero no podemos cambiar los términos que las Escrituras nos enseñan acerca de cuál es la condición del hombre. El hombre es capaz de hacer a los ojos de los hombres la mayor obra y todos queden admirados por lo que ese hombre ha hecho. Pero el hombre no puede hacer nada para tener vida espiritual por sí mismo.
necesitamos que Dios nos levante de entre los muertos. Si no, no podemos responder a este llamado de darnos vida. Solamente Dios puede dar vida. No podemos arreglar nuestra situación espiritual a menos que Dios nos dé vida. Esta es la doctrina de la depravación y puede estudiarla. No significa que el hombre es tan malo como podría ser, porque el hombre podría ser más malo, pero sí que el ser humano está afectado por su pecado en toda su manera de pensar, actuar y vivir. Apuntamos al pecado, nunca apuntamos a la gloria de Dios. No apuntamos a la gloria de Dios. Esa es la causa, esa es nuestra naturaleza pecaminosa, que actuamos como si Dios no existiera. Y el texto no puede ser más claro. Los seres humanos enfrentamos esta situación. La muerte espiritual significa separación total de Dios. No hay deseo de Dios. No hay capacidad de buscarle. Romanos 3, 10 al 12 dice, no hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios ante ellos. Porque el hombre es incapaz de responder a Dios por sí mismo. La cláusula aquí puesta en cuanto a la incapacidad del hombre de responder es a causa de su muerte espiritual. Un muerto no puede responder. Y esa es nuestra condición. No puede responder a menos que Dios te dé vida. Amén. Versículo 2 y versículo 3 dice, los cuales anduvisteis. Le habla a creyentes porque su vida ya ha sido afectada por la gracia de Dios y lo ha levantado de esa condición. Las cuales anduvisteis en tiempo pasado. Porque Dios ya les ha dado vida a esos creyentes. Y si estamos vivos es porque Dios nos ha dado vida. Antes de Cristo andábamos según la corriente de este mundo. Seguíamos el sistema del mundo que es enemigo de Dios. Y este mundo vive como si Dios no existiera. El pecado no es un accidente. Es un estilo de vida independiente de Dios que vive y se jacta en el yo mismo. Es la tentación del Edén, seréis como Dios. Queremos vivir independientemente de Dios. Cuanto menos nos hablen de Dios, muchísimo mejor. Y es el pecado. El hombre quiere ser su propio yo. No quiere sujetarse, ni puede a Dios. Le hablas de Dios y es cansino todo esto. Porque no puede responder por sí mismo, está muerto. Es una condición de mortandad. No puede ni quiere responder al llamado de Dios. Queremos vivir independientes de Dios, se jactan el yo. Todo está centrado en uno mismo, lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno desea, lo que uno quiere ser. Hoy lo vemos, la multitud de lo que ha hecho la ideología de género. Sé lo que tú quieras ser. No, tú eres lo que Dios ha determinado que tú eres. Amén. Lo que pasa es que los hombres quieren dejar rienda suelta, hacer lo que bien les plazca. Pero es que mostramos así nuestra condición. Estamos muertos. No hay vida de Dios en el ser humano. No hay vida de Dios en ellos. Vida espiritual. Porque sí que hay vida física. La vida física empieza cuando Dios quiere y termina cuando Dios quiere. Él es el autor de toda la vida. Amén. Tanto física como espiritual. Amén. Dice que el versículo 3 nos dice que, dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de nuestra carne. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Somos hijos de ira. Estamos determinados para que la ira de Dios cayese o caiga sobre nosotros. Dice el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire,
¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Y Satanás no es un ser mitológico. El sistema de este mundo vive bajo el gobierno de Satanás. Todos los que no pertenecen a Dios pertenecen a Satanás. Amén. No hay un lugar intermedio. Amén. No hay un lugar intermedio en el cual podamos decir yo vivo ajeno a la voluntad del diablo, de este sistema. ¿Creéis que el mundo hoy está así por casualidad? ¿Creemos que los conflictos que hay dentro de las naciones es por casualidad? Porque el mal no se origina en Dios. Amén. Porque el diablo es el que peca desde el principio. Y el mal es ocasionado por el pecado de Satanás y por el pecado en el corazón de los hombres. Y la maldad no es casualidad. El hombre es gobernado. Ese hombre que vive, que está muerto espiritualmente, pero cree que vive, porque manifiesta los deseos de su carne, haciendo lo que bien le place. Su gobernador es Satanás y el pecado que está en su propia persona. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Tú no has visto personas que dices, le estás explicando el evangelio? No lo entiendo. No lo entiendo. Parece como que hay una pared y es que lo hay, un velo que no penetra la luz del evangelio. El vecino está haciendo... La corriente es el orden mundial, es decir, los valores y estándares de la humanidad están marcados por un sistema gobernado por Satanás. Todo este sistema es gobernado por el mismo diablo. En verdad. Así es. Y todos aquellos que no pertenecen a Dios pertenecen a ese reino. Colosenses habla una carta paralela a Efesios. Dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El hombre es esclavo del pecado y es un verdugo a la orden del sistema de Satanás. ¿Verdad? Por eso al creyente les es llamado a ir más allá de la forma de este mundo. Y es cambiando nuestra forma de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios es la que nos ayuda a no conformarnos al sistema de este mundo, a ir más allá de este mundo, a ir más allá de lo que antes éramos, a ir a una imagen mucho más perfecta de Dios, a la imagen de Cristo. Es transformando nuestra mente. Vamos a hacer una ilustración para que ustedes vean cómo el hombre es arrastrado por estas corrientes de este mundo, gobernadas por Satanás. Y la ilustración le hemos titulado El viento invisible que arrastra. Tú imagínate a un grupo de personas caminando en una gran tormenta de viento. Imagínate. No pueden ver el viento, pero son arrastradas por él. Sienten su fuerza, son empujados a la dirección que sopla. Viene un gran viento y usted no puede evitar de ser movido por ese viento. Algunos pueden intentar resistirlo, pero la mayoría simplemente sigue la corriente de ese viento. Y así es el mundo sin Cristo. La corriente de Satanás empuja a los hombres a la dirección opuesta a Dios. Esa corriente tiene la influencia entre las personas de este mundo, que los empuja en dirección a la desobediencia, en dirección a la rebelión. No lo ven, porque no lo ven. El ser humano piensa que lo que hace no es influenciado por nada. Sí, el pecado gobierna tu corazón y el sistema que es gobernado por Satanás produce todos esos deseos que tú quieres en tu propio corazón. Así que esa corriente tiene una influencia entre las personas de este mundo que los empuja en dirección a la desobediencia y la rebelión contra Dios. No lo ven, pero está presente. Está empujando, está influenciando la cultura, las ideologías y los deseos pecaminosos. Son alimentados por esa corriente diabólica que gobierna este mundo.
Y el gran problema de todo esto es que todos los que viven en esa corriente son hijos de desobediencia, son hijos de ira. El término todos somos hijos de Dios no es una realidad. Hijos de Dios son aquellos que han sido redimidos por Cristo. Así que la desobediencia muestra la identidad de aquellos que viven en sus delitos y pecados. Es un corazón que siempre está rechazando a Dios, no quiere a Dios. Son hijos de ira. Los pecadores están bajo el juicio de Dios. En estos son identificados. Hijos de ira. Ahí tienen su identidad. Son hijos de ira. Esa es su identidad. Sin embargo, el creyente ha sido adoptado como hijo de Dios por Cristo Jesús. Así que la obra de Dios en la salvación es una obra de Dios. Miren el versículo 4 y 5, que es lo que marca la diferencia en este texto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en esta condición que hoy hemos descrito, dice, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estos textos son palabras que cambian el estado del creyente, que muestra dónde se efectúa el cambio. ¿Dónde? En el Dios misericordioso que ha mostrado su amor para con nosotros, para levantarnos de esa condición. Miren el versículo 1, y Él os dio vida. Miren el versículo 5, aun estando nosotros muertos en delito, dice, nos dio vida. ¿Se dan cuenta que es Dios mismo el que da vida? Y lo que llevó a Dios a realizar esta obra salvífica lo muestra el capítulo 4 y 5. Que es rico en misericordia. Si el creyente está vivo, es por la pura misericordia, por la riqueza inagotable de la misericordia de Dios para con su vida. Dice el texto, por gracia soy salvo, dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Rico en misericordia por su gran amor. Es por causa de eso que hemos sido levantados de nuestra sepultura. Me gusta esta palabra, dice, rico en misericordia, en una carta que nos habla de las riquezas de la gloria de Dios y la amplia generosidad de Dios, que nos hablan de las riquezas de su gracia, de los recursos inagotables. No podía ser de otra manera que el hombre pueda vivir, sino Dios dando vida. Porque la vida es Dios mismo. Amén. Él es el Dios viviente, que vive por siempre, el que no marchita, el que no mengua, el que no cambia, el que no se hace mayor ni viejo, el que no envejece por el estado del tiempo, ¿Verdad? el que su naturaleza no es alterada, el que es el producto mismo de la propia vida. Él ha producido la vida, en Él estaba la vida, en Él está la vida. Y no nos salva porque lo merezcamos, nos salva por su compasión infinita para con nosotros. Y Dios ha desplegado su misericordia y su gran amor sin límites hacia personas que sí merecen algo. Y es la condenación eterna. La abundancia y plenitud de su amor compasivo por los pecadores. Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Y el término que se usa aquí para rico no significa que Dios tiene algo de misericordia. ¿Sí? Bien. Dios no tiene algo de misericordia. Dios no tiene algo de misericordia. Porque la misericordia de Dios es sin medida. Sin perita. Y no es que tenga algo de misericordia. Su misericordia es inagotable. Amén. No es escasa. No se agota. Porque emana de su carácter. Y su carácter no sufre pérdidas. Amén. Por eso es rico en misericordia. ¿Verdad? Es su gran amor. Su misericordia no está manchada.
Su misericordia no es ilimitada, es abundante. Cuando lleguemos a ver y contemplar el rostro de Dios, todos los creyentes, pienso que al contemplar el rostro de nuestro Dios en nuestra salvación en la eternidad, nos daremos cuenta de la gran riqueza de su misericordia por la cual estaremos delante de Él para adorarle por toda la eternidad. Y cantaremos por siempre a sus misericordias. Porque la misericordia es actuar sobre gente indigna. Porque nuestra dignidad es, somos indignos, somos hijos de ira, somos hijos de desobediencia, pero dice que ahora, dice, somos hijos amados. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que al Dios darnos vida, nos da esa dignidad de ser hijos amados, personas específicas, las cuales Él ha amado, para no dejarlas en esa condición, sino para darles vida. Porque su misericordia es vista, enviando a su Hijo, y su Hijo no ignoró nuestra causa, sino que la tomó sobre sí mismo y pagó por nuestros pecados. Ahora Dios muestra a su Hijo a nosotros para que tengamos la vida de su Hijo en nosotros. Salmo 63 que ha leído nuestro hermano Emilio. Mejor es tu misericordia que la vida. Y en la parte 4b del texto dice, nos amó con gran amor. Un amor compasivo que lleva a mano a las personas que en la eternidad pasada determinó salvar. No es que hubiese algo bueno en nosotros. Ya hemos descrito lo que somos, muertos espiritualmente, sino que el texto nos informa que es a causa de su bondad. Es a causa de la bondad de Dios por los cuales los creyentes son salvados. La gracia es mostrada en Cristo. Hay un paréntesis en el versículo 5 y dice, por gracia sois salvos. Porque es la gracia lo que ha hecho posible. Estamos vivos por Cristo, dice el texto del versículo 7, dice, el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El 6 nos dice que nos dio vida, el 6 que nos resucitó y nos hizo sentar. Esa es la condición ahora del ser humano, del creyente en Cristo, vivos por Cristo, resucitados con Cristo y sentados con Cristo. Estamos en una sepultura de nuestra vida. Al darnos vida a Dios, nos da lugar con Cristo. Y esto nos enseña, hermanos, que no tenemos que sucumbir a la corriente de este mundo que está en tinieblas. Los planes de Satanás no prevalecerán sobre nosotros. No prevalecerá el Hades contra la iglesia. Porque la iglesia goza de esa vida que Dios imparte. Estamos vivos por Cristo. Hemos resucitado con Cristo y estamos sentados con Cristo. Aunque este mundo se deshiciere, el creyente tiene un lugar permanente en Cristo. ¿Se dan cuenta la dignidad que nos ha dado la gracia a usted y a mí? No hay sombras en la obra de Dios. Considera esa naturaleza soberana de Dios. No hay sombras. Está llevando a cabo todos sus planes. Y nos ha extendido su gracia más allá de esta vida. Versículo 7. Para mostrarle los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. El siglo venidero es aquellos que están por venir cuando Cristo regrese. Y es ahí cuando en realidad la iglesia será vista como es vista ante los ojos de Dios. Y seremos conocidos como somos conocidos delante del rostro de Dios. Seremos la demostración de su gracia. Seremos su trofeo, el trofeo de Cristo. Dice Isaías 53, y verá el fruto de su aflicción
Porque realmente el fruto de su aflicción es aquellas personas a las cuales Él ha venido a salvar, entre los cuales somos aquellos que Dios nos ha dado vida. Somos una obra de la gracia de Dios. Amén. Esta iglesia imperfecta, aquellos que pertenecen a Cristo, aquellos que en multitud de ocasiones ves tantos fallos y defectos, no estamos de pie por nosotros mismos. Estamos de pie por la gracia de Dios en nosotros. Y hoy te miras y quizás pienses, soy un verdadero desastre. Porque nuestra condición pecaminosa es lamentable, pero a los ojos de la gracia de Dios eres el trofeo que Él exhibirá para la demostración de su gracia. Porque su gracia no es que nos haga perfectos en el momento en el cual nos salva a los ojos de los hombres. Porque los hombres pueden mirar en nosotros y seguir viendo grandes pecadores como nosotros, pero no tanto como lo que éramos. Porque la gracia obra en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Pero hay gracia pasada, hay gracia presente y hay gracia futura. Amén. Tenemos gracia para siempre. Porque Él es el que ha decidido dar vida. Amén. La salvación es un regalo de Dios, hermano. El versículo 8 y el versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos, vuelvo a decir, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El 8 y el 9 destaca, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no procede de vosotros. Y el versículo 10, la gracia de Dios es una gracia triunfante, dando todo lo que necesitamos para salvarnos, y eso es lo que la gracia de Dios hace. El gran rescate que usted necesitaba es por gracia. En un mundo lleno de méritos, donde la gente vamos en busca de méritos, la gran salvación que el hombre necesita es por gracia y no puede ser ganada. Amén. Amén. Hoy hemos visto el evangelicalismo lleno de mensajes que quieren motivar a las personas. Tú puedes, tú vales, tú sirves, saca el campeón que hay en ti. Si realmente miremos el texto y veamos la radiografía que hace del alma humana sin Dios, no hay ningún campeón en nosotros. Hay un muerto espiritualmente que necesita que Dios le dé vida. Así es. Amén. Muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero ahora nos dice el texto, vivos con Cristo. Hijos de desobediencia, pero ahora estamos sentados con Cristo. Hijos de ira, receptores de una abundante gracia. Hijos de ira, receptores de su gran amor. Hijos de ira, receptores de gracia abundante. Hijos de ira, receptores de la bondad de Dios. Hijos de ira, trofeos de la gracia de Dios. Un cambio significativo. No un trabajo a media. No un poquito de arreglo aquí y allá. Un muerto dándole vida. Eso es lo que Dios ha hecho. Amén. Y es lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Cómo es posible recibir todo este favor de Dios? Que Dios nos da en Cristo. Lo dice el texto. La fe. La fe que Dios te da. Como una dádiva generosa. Que no está en ti, es dada por Dios. Y es una dádiva generosa. Que muestra su amplia generosidad. Esa amplia generosidad del perdón te la da por medio de la fe en su Hijo. Para que creas y descanses en la obra que Él ha hecho a través de su Hijo. Y el texto nos enseña a no descansar en nuestras obras. No eres salvo por ellas. No eres salvo por tus obras. Eres salvo por una obra. Pero es la obra de Cristo. Que Él ha hecho en la cruz. Muriendo y resucitando entre los muertos. Amén. Para que veamos una ilustración pequeña para que podamos ver esto. Imagínate en medio del océano, agotado, para mantenerte a flote en medio de las aguas turbulentas. Cada brazada cada vez es más débil y tú sabes que no puedes mantenerte por mucho tiempo. De repente un barco se acerca y te lanza un salvavidas y ahora no te pide que nades hasta llegar a la orilla, ni que te esfuerces. Solamente te dice, aférrate
y confía. Nosotros te sacaremos de aquí. Y ahora no te pide eso. Dice, así es la fe que Dios te da para que confíes en el Salvador Jesucristo. No es por tus esfuerzos, sino por la confianza que descansa en Él. Él es el suficiente Salvador. Confía en Él completamente. Él es el Salvador. Él no te está pidiendo que te salves a ti mismo. Te está dando la fe para que descanses en aquel que te puede salvar. Que ha venido a salvar. Versículo 9 nos vuelve a repetir que no hay gloria en nosotros. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Imaginan que esto fuera por meritoria? ¿Se imaginan que Dios fuésemos aceptados por nuestras obras? Hermano, ¿dónde te pones esa balanza? ¿Cuántas obras mías pesarían malas más que buenas? No pueden ser que una simple obra mía borre 500 malas que yo he hecho. Es imposible que yo pueda ser aceptado así. Pero hay una obra que sobrepasa todas las otras. Es la obra de Cristo. Y la única manera de poder tener la justicia que Cristo solamente ha podido conquistar y conseguir es por medio de la fe que descansa en Él. Porque Dios envió a su Hijo para que viviera la vida que nosotros no podemos vivir. Y muriera la muerte que nosotros deberíamos de morir. Pero resucitó a nuestro favor. Porque a nadie le quita la vida. Él la puso por su propia voluntad. Así que, ¿qué tienes que no recibiste? No te jactes. Si hoy has abierto tus ojos, si hoy respiras, es una obra de gracia de Dios. Si hoy Dios te ha dado vida y puedes creer en Jesús para la salvación de tu alma, simplemente dale gracias, porque es algo que tú no has podido hacer. El Salvador ha venido a salvarte. No darte simplemente un maquillaje, sino a levantarte de la condición pecaminosa en la cual tú estás muerto espiritualmente. Si hoy puedes responder al mensaje de la fe, es porque Dios ya te ha dado esa vida para que puedas responder. Y te aseguro que si tu fe es sincera, si la fe es la que Dios te ha dado, si Dios es el que te ha levantado entre los muertos, habrá un resultado maravilloso en tu vida que muestra el capítulo 10, el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora sí que entran las obras, pero después de haber creído en la obra de Cristo. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la salvación no es por obras, pero resulta que ahora, cuando somos salvados para realizar buenas obras. Obras que sí apuntan a la gloria de Dios. Las obras no son la raíz de nuestra salvación. Pero ahora, después de que somos salvos, las obras que realizamos evidencian que tú has sido salvado. Amén. Solo la fe justifica, pero la fe nunca va sola. Hay evidencias de obras, como dijo Lutero, porque tenemos una fe viva. Ahora tenemos vida. Ahora podemos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora podemos apuntar a esa gloria porque hemos sido despertados de una muerte espiritual. Ahora estamos vivos delante de Dios. Ha puesto su espíritu en nosotros. Ahora que Dios nos ha levantado en esta condición, Dios está trabajando en nosotros para que Él pueda trabajar a través de nosotros. Somos hechura suya. La palabra hechura, usada mucho en nuestro término, ¿verdad? ¿Sí? La palabra hechura tiene que ver con canción, poema. Y recuerdan el capítulo 1, versículo 6, que la salvación es para la alabanza de su gloria. Ahora el creyente vive con el propósito de ser una alabanza para la gloria de Dios. Creados en Cristo, y estamos llamados a dar luz. Que nuestra luz glorifique a nuestro Dios. Amén. Dijo Lutero cerca de este texto: la fe, sin embargo, es una obra divina en nosotros. Dios nos la da. Nos cambia. Dice,
nacemos de nuevo para poder creer. Dice, mata el viejo Adán y hace a hombres totalmente diferentes en corazón y espíritu y mente, y trae consigo al Espíritu Santo a la vida del hombre. Esta fe es una cosa viva, dijo Lutero. Es una cosa ocupada, es una cosa activa y es una cosa poderosa, y por eso es imposible que no haga buenas obras. Porque las buenas obras están determinadas por la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Y es la vida que Dios nos ha llamado a vivir, y es la que estamos viviendo. Sigue diciendo, antes de que surja la pregunta si las debo hacer, ya las he hecho. Porque han sido preparadas soberanamente por Él. Porque son preparadas de antemano. A causa de nuestra naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, esas obras que Él ha preparado de antemano salen a causa de lo que Él ha hecho en nosotros. Así que el instinto de la nueva naturaleza nos impulsa a hacer obras, y son obras preparadas de antemano, soberanamente. ¿Conocemos esta gracia? Y quiero terminar con unas palabras de John Lennon, el compositor de grandes himnos. Dice, no soy lo que debería de ser, soy imperfecto y soy deficiente, no soy lo que debo de ser. Mírate a tu vida. Esto nos da una imagen acabada de lo que somos, ¿verdad? Porque a veces se ve estorbada nuestra vida por causa de algunos pecados que cometemos en nosotros. Dice, aborrezco lo que es malo y me aparto para lo que es bueno. Pronto dejaré de lado la mortalidad, y con la mortalidad todo pecado e imperfección, queriendo decir que un día acabaremos con todo el mal que hay en nosotros cuando entremos en la gloria eterna. Dice, sin embargo, aunque no soy lo que debería de ser, ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser, puedo decir verdaderamente que no soy lo que fui, un esclavo del pecado, un esclavo de Satanás. Y hoy puedo unirme de corazón al apóstol y reconocer que por la gracia de Dios soy lo que soy. De muerte a vida se ha hecho hombre para venir a sacar al hombre de su muerte. Esa obra de gracia no es una obra es una obra que nos da esta salvación para siempre. Es una gracia que también nos perfecciona en nuestro proceso de vida. En muchas de nuestras ocasiones, la naturaleza pecaminosa sale al relieve de lo que realmente sale contraria a la imagen que ha sido ahora la que la gracia de Dios ha traído a nuestra vida. Pero piensa por un momento esto. Cuando esos malos resultados de tu pecado en tu corazón, piensa en esto para que Satanás no gane ventaja sobre ti. Porque la gracia de Dios ha obrado en tu vida. No somos lo que debemos de ser. Ni somos lo que un día seremos. Pero tampoco somos lo que éramos. Esclavos del pecado. Hundidos en la miseria y en la muerte espiritual. En medio de nuestro pecado, el cual quizás hayamos cometido o infringamos en nuestra vida. Ya no somos lo que somos, porque Él nos ha dado vida. Ahora, por causa de esa vida, podemos responder ante Dios. Dios, perdóname por mis pecados, porque hay gracia abundante para ti, creyente querido, hermano y hermana. Hay gracia para toda tu vida. Amén. Aleluya. No te hundas en la miseria de tu pecado, porque tu Salvador te ha salvado y te ha dado vida. Si el pecado quiere sacar ventaja de ti, ves donde tu Salvador de nuevo y pídele perdón, porque esta gracia es para cada creyente que ha sido hecho como hechura suya, creados en Cristo Jesús, para gloria y honra de Dios el Padre. Que bendito sea nuestro Dios. Hasta aquí la exposición de las Escrituras. Padre, gracias. Pido que en esta mañana la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento, Señor. Pido por todos aquellos que aún no han sido despertados para mí.
Y hoy les des la oportunidad, Señor, de que tú les des vida y les des ese precioso don de la fe que descansa en tu Hijo. Señor, tú no eres un Dios que maquilla a las personas. Tú eres un Dios que da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Así que si hoy hay alguien aquí, Señor, que tú quieres llamar por su nombre, de la misma manera en como llamaste a Lázaro que saliese del sepulcro en el cual estaba él sepultado. Hoy pido, Señor, que llames a esas personas por su nombre, levantándolos de entre los muertos, para que respondan en arrepentimiento y fe en la obra de Cristo. Si hay hermanos que el pecado les está ganando ventaja, pido, Señor, que en Cristo encuentren siempre al Salvador que necesitan, porque eres el único que ha vencido el pecado, la muerte de Satanás. Gracias en el nombre de Jesús.